La batalla de Gaugamela fue el enfrentamiento que decidió para siempre el destino del imperio persa, la confrontación final entre el viejo orden oriental y el nuevo poder macedonio. En una llanura cuidadosamente preparada cerca de la aldea de Gaugamela, en lo que hoy es el norte de Irak, se libró la batalla más grande de la antigüedad. Darío III había reunido un ejército como no se había visto en generaciones, tropas de todos los confines de su vasto imperio. Alejandro Magno, con apenas 30 años, se enfrentaba al momento que definiría su lugar en la historia. Era el día en que se decidiría quién gobernaría el mundo conocido. Esta batalla representaba mucho más que un simple choque militar. Era el enfrentamiento entre dos imperios, dos culturas, dos formas completamente diferentes de entender el poder y la guerra. Persia había dominado el mundo oriental durante 2 siglos, un imperio que se extendía desde Egipto hasta la India. Macedonia era un reino pequeño en los márgenes de Grecia que en 2 generaciones había aprendido a hacer la guerra mejor que nadie. El resultado de Gaugamela no solo decidiría quién gobernaría, sino qué tipo de civilización dominaría el futuro. Los 2 comandantes llegaban a Gaugamela con experiencias completamente diferentes de su enfrentamiento previo en Isos. Darío había huido de esa batalla cuando Alejandro se acercó demasiado a su posición, una decisión que lo había perseguido durante años. Su reputación había quedado manchada, su autoridad cuestionada. Esta vez había jurado que no huiría, que enfrentaría personalmente al joven macedonio y restauraría el honor del trono persa. Alejandro había pasado los años desde Isos consolidando su conquista de la costa mediterránea. Había tomado Tiro después de un asedio épico. Había conquistado Egipto, donde fue recibido como faraón, y visitó el oráculo de Sigua, que lo proclamó hijo de Zeus. Pero sabía que mientras Darío viviera y controlara el corazón de Persia, la guerra no había terminado. Tenía que destruir completamente el poder militar persa en una batalla decisiva. Darío había aprendido de sus errores anteriores. En Isos había quedado atrapado en un terreno estrecho que neutralizaba su ventaja numérica. Esta vez eligió el campo de batalla personalmente, una llanura enorme cerca de Gaugamela, donde podría desplegar completamente su ejército masivo. Había ordenado nivelar el terreno, eliminar cualquier obstáculo que pudiera dificultar el movimiento de sus carros de guerra. Era un campo de batalla diseñado específicamente para maximizar las ventajas persas. El ejército que Darío reunió en Gaugamela representaba la diversidad y el poder del imperio persa. Había traído tropas de todas sus satrapías, caballería pesada de Bactriana, arqueros montados de las estepas, infantería de Media y Armenia, elefantes de guerra de la India, carros con guadañas de las provincias orientales. Los historiadores antiguos hablan de 1.000.000 de soldados, una cifra obviamente exagerada, pero incluso las estimaciones modernas más conservadoras sugieren que Darío tenía al menos 200.000 hombres. El ejército macedonio era mucho más pequeño, probablemente unos 47.000 soldados, pero era una fuerza profesional forjada en años de campaña continua. Cada unidad sabía exactamente qué hacer. Cada comandante conocía las señales. Cada soldado confiaba ciegamente en sus compañeros. Era la máquina de guerra más perfecta que el mundo antiguo había producido, comandada por el general más brillante de su época. Alejandro llegó a Gaugamela 4 días antes de la batalla. Estableció su campamento en las colinas que dominaban la llanura y pasó días estudiando el terreno que Darío había preparado. Sus exploradores le informaron sobre el tamaño del ejército enemigo, sobre los carros con guadañas que los persas planeaban usar, sobre las trampas que habían cavado en algunas áreas del campo de batalla.
La noche antes del enfrentamiento, Alejandro reunió a sus generales en su tienda. Parmenión, su comandante más veterano, sugirió un ataque nocturno que pudiera sorprender al enemigo. Alejandro rechazó la idea con una frase que se haría famosa: «No robaré la victoria». Quería derrotar a Darío en batalla abierta, sin trucos, sin dudas sobre quién era el mejor general. Era confianza absoluta en su propio genio táctico. Mientras Alejandro dormía profundamente la noche antes de la batalla, sus oficiales se preocupaban por su aparente despreocupación. Parmenión tuvo que despertarlo al amanecer porque el rey dormía tan profundamente que parecía no tener preocupaciones. Cuando le preguntaron cómo podía dormir así ante la batalla más importante de su vida, Alejandro respondió que ya no tenía que preocuparse porque Darío había decidido finalmente enfrentarlo en campo abierto. El amanecer del 1 de octubre del 331 a.C. reveló los dos ejércitos formados uno frente al otro. Darío había desplegado su fuerza en una línea enorme que se extendía por kilómetros. Su plan era simple y directo: usar su superioridad numérica para envolver completamente a los macedonios. Los carros con guadañas abrirían brechas en las líneas enemigas. Luego, la infantería persa y la caballería aplastarían a un enemigo rodeado y desmoralizado. En el centro de la línea persa, Darío ocupaba su posición tradicional en un carro de guerra dorado que brillaba bajo el sol de Mesopotamia. A su alrededor se agrupaban los inmortales, su guardia de élite. Los mejores jinetes de Bactriana formaban en su flanco izquierdo, preparados para destruir la caballería macedonia. 200 carros con guadañas esperaban la señal para lanzarse contra las formaciones enemigas. Alejandro desplegó su ejército en una formación aparentemente convencional, pero que escondía varias innovaciones tácticas brillantes. La falange macedonia formó en el centro una muralla de picas de 6 metros apuntando hacia adelante. Pero Alejandro había añadido una segunda línea detrás de la primera, con órdenes de girar y enfrentar cualquier ataque por la retaguardia si los persas lograban envolver sus flancos. En el flanco derecho, Alejandro tomó posición personal al frente de su caballería de compañeros, la unidad de élite que constituía su arma decisiva. Estos jinetes habían cargado con él en todas sus batallas, conocían cada señal, cada movimiento. Eran el martillo que rompería las líneas persas, después de que la falange las hubiera fijado en posición. La batalla comenzó con el avance de los carros persas con guadañas. Era una vista aterradora. Cientos de vehículos corriendo a toda velocidad hacia las líneas macedonias, sus guadañas giratorias diseñadas para cortar piernas y desmembrar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Era el tipo de arma psicológica que había destrozado ejércitos enteros en el pasado. Pero Alejandro había preparado una respuesta específica. En lugar de formar un muro sólido que los carros pudieran impactar, ordenó a sus tropas abrir pasillos en la formación. Los carros pasaron entre los manípulos macedonios sin causar el daño esperado. Los que se desviaron fueron atacados por tropas ligeras con jabalinas que mataban a los caballos. Los conductores que sobrevivieron al primer impacto se encontraron rodeados en la retaguardia macedonia, donde fueron capturados o muertos. Con el ataque de carros neutralizado, comenzó el verdadero enfrentamiento. La caballería persa del flanco izquierdo, comandada por Besos, sátrapa de Bactriana, lanzó una carga masiva contra el flanco derecho macedonio. Era exactamente lo que Alejandro esperaba. En lugar de enfrentar la carga frontalmente, comenzó a mover su línea hacia la derecha, alejándose gradualmente del centro persa. Era una maniobra que requería disciplina perfecta y nervios de acero. Alejandro estaba arriesgando que su ejército fuera envuelto, pero confiaba en que Darío no podría resistir la tentación de seguir su movimiento. El rey persa
Viendo que Alejandro se alejaba del terreno nivelado que había preparado, ordenó que toda su línea se desplazara para mantener el contacto. El resultado fue exactamente lo que Alejandro había calculado. La línea persa, al desplazarse para seguir el movimiento macedonio, se extendió aún más. En algún punto de esa línea inmensa, se abrió un hueco entre diferentes unidades que no pudieron mantener la cohesión durante el movimiento. Era el momento que Alejandro había estado esperando, la oportunidad que todo su plan había sido diseñado para crear. Con un grito de guerra que resonó por todo el campo de batalla, Alejandro lanzó a su caballería de compañeros en una carga oblicua directamente hacia ese hueco en las líneas persas. No atacó frontalmente donde las defensas eran más fuertes, sino en ángulo, aprovechando el momentum de la carga para penetrar profundamente en la formación enemiga. Era la táctica que había perfeccionado en años de campaña: usar la falange para fijar al enemigo en posición, crear una apertura mediante maniobras y luego golpear con la caballería en el punto decisivo con una fuerza devastadora. Los compañeros cargaron como una lanza viviente, con Alejandro en la punta, dirigiéndose directamente hacia donde sabía que Darío comandaba el ejército persa. La infantería macedonia siguió inmediatamente detrás de la caballería, ensanchando la brecha que se había abierto. La formación persa, que había parecido invencible por su tamaño, empezó a fragmentarse en segmentos separados que no podían apoyarse mutuamente. Era el tipo de colapso táctico que Alejandro había infligido a tantos enemigos, pero nunca a una escala tan masiva. Darío, viendo a Alejandro aproximarse a toda velocidad con su caballería, se enfrentó al mismo dilema que en Isos. Podía quedarse y arriesgarse a ser capturado o muerto en combate personal, o podía huir y vivir para luchar otro día. Una vez más, eligió la supervivencia sobre el honor. Dio la orden de retirada y su carro dorado giró para alejarse del campo de batalla. La huida de Darío desmoronó completamente la moral del centro persa. Los inmortales, viendo que su rey abandonaba la batalla, perdieron la voluntad de seguir luchando. Las tropas que habían estado conteniendo a la falange macedonia empezaron a retroceder, luego a correr. Lo que había sido un ejército organizado se convirtió en una multitud de fugitivos buscando desesperadamente escapar. Pero en el otro extremo del campo de batalla, la situación era completamente diferente. La caballería persa del flanco derecho había roto las líneas macedonias en ese sector y había penetrado hasta el campamento de Alejandro. Algunos jinetes persas incluso habían comenzado a saquear las tiendas, creyendo que la batalla estaba ganada. Parmenión, comandando el flanco izquierdo macedonio, se encontró rodeado y en serios problemas. Envió mensajeros urgentes a Alejandro pidiendo refuerzos. Era el momento más crítico de la batalla. Alejandro tenía que elegir entre perseguir a Darío y potencialmente acabar la guerra de un golpe, o regresar para salvar a Parmenión y la mitad de su ejército. Alejandro tomó la decisión que salvó su ejército, pero permitió a Darío escapar. Detuvo la persecución y dio media vuelta con su caballería para atacar por la retaguardia a las fuerzas persas que rodeaban a Parmenión. Era una maniobra arriesgada que requería que sus jinetes atravesaran todo el campo de batalla, pero era la única opción que podía salvar la situación. La carga de la caballería de compañeros en la retaguardia persa fue devastadora. Los jinetes enemigos, ocupados saqueando el campamento o presionando contra las tropas de Parmenión, no esperaban un ataque desde esa dirección. Fueron aplastados entre el martillo de la caballería de Alejandro y el yunque de la infantería de Parmenión. Con ambos flancos del ejército persa destruidos y el centro en fuga, la batalla se convirtió en persecución. La caballería macedonia alcanzó a miles de persas que huían, cortándolos sin piedad.
Era tanto venganza por años de guerra como estrategia. Cada persa muerto era un enemigo menos que podría reagruparse para futuras batallas. Alejandro persiguió personalmente a Darío durante casi 100 kilómetros, determinado a capturar al rey persa y acabar definitivamente la guerra. Pero Darío tenía caballos frescos preparados en estaciones a lo largo de la ruta de escape y logró mantener suficiente ventaja para escapar. Cuando Alejandro finalmente abandonó la persecución al caer la noche, estaba furioso por haber estado tan cerca de su objetivo. Las bajas en Gaugamela fueron enormes, aunque como siempre las cifras antiguas son poco confiables. Los historiadores persas admitieron pérdidas de decenas de miles de soldados. Las bajas macedonias fueron relativamente ligeras, quizás 1000 muertos, pero entre ellos estaban algunos de los mejores oficiales de Alejandro. Era el precio de una victoria que había cambiado el mundo. Las consecuencias de Gaugamela fueron inmediatas y totales. El imperio persa, que había existido durante 2 siglos y había parecido eterno, se desintegró en cuestión de semanas, sin un ejército que lo defendiera, sin un rey que pudiera restaurar la autoridad central. Cada satrapía tuvo que decidir individualmente si resistir o someterse. Babilonia, la ciudad más grande del mundo antiguo, abrió sus puertas a Alejandro sin resistencia. Los sacerdotes babilonios lo recibieron como libertador, como el nuevo señor de Mesopotamia que restauraría los templos que los persas habían descuidado. Alejandro entró en la ciudad en un desfile triunfal que superó cualquier cosa vista en Grecia o Macedonia. Susa cayó poco después, con sus tesoros intactos. Alejandro capturó riquezas que superaban todo lo que los griegos habían imaginado. Toneladas de oro y plata, joyas que habían pertenecido a generaciones de reyes persas, obras de arte de todo el mundo conocido. Era botín suficiente para pagar todas las deudas de Macedonia y financiar décadas de campañas futuras. Persépolis, la capital ceremonial del imperio persa, fue el último premio. Alejandro la tomó en el invierno del 331 a.C. y en un acto que los historiadores siguen debatiendo, permitió que fuera saqueada y quemada. Algunos dicen que fue venganza por la quema de Atenas durante las guerras médicas. Otros sugieren que fue un accidente durante una fiesta donde todos estaban borrachos. Sea cual fuera la razón, la destrucción de Persépolis simbolizó el fin definitivo del poder persa. Darío sobrevivió a Gaugamela por casi un año más, huyendo hacia el este con los restos de su autoridad, pero finalmente fue traicionado por sus propios nobles, que lo asesinaron esperando ganar el favor de Alejandro. El rey macedonio encontró el cuerpo de Darío tirado junto a un camino, cubierto con su manto púrpura. Ordenó que fuera enterrado con honores reales, mostrando respeto por un enemigo que había luchado valientemente pero había sido superado por un genio militar superior. Gaugamela demostró varias verdades fundamentales sobre la guerra antigua. La primera era que el número por sí solo no garantizaba la victoria si el comandante no sabía cómo usar sus recursos efectivamente. Darío había tenido todas las ventajas materiales, pero había sido superado tácticamente en cada fase de la batalla. La segunda lección era que la flexibilidad táctica superaba a la rigidez tradicional. El ejército persa había luchado de la manera que siempre había luchado, confiando en tácticas que habían funcionado durante generaciones. Alejandro había innovado constantemente, adaptando sus métodos a cada enemigo, a cada terreno, a cada situación. La tercera verdad era que el liderazgo personal importaba enormemente. Alejandro había liderado desde el frente, arriesgando su vida para inspirar a sus tropas. Darío había comandado desde la retaguardia y había huido cuando las cosas se pusieron difíciles. Los soldados habían visto quién estaba dispuesto a morir con ellos y quién los abandonaba.
La batalla también reveló las limitaciones del modelo de imperio persa. Un estado que dependía completamente de la autoridad del rey no podía sobrevivir a derrotas militares decisivas. Cuando Darío huyó, todo el sistema de gobierno se desmoronó porque no había instituciones independientes que pudieran mantener la resistencia. Para Alejandro, Gaugamela fue el momento culminante de su carrera militar. Había logrado lo que ningún griego había soñado posible: destruir completamente el imperio persa y conquistar todo el mundo conocido desde Grecia hasta la India. Tenía 30 años y había alcanzado objetivos que habrían satisfecho a cualquier otro conquistador de la historia. Pero para Alejandro, Gaugamela no era un final sino un comienzo. Con Persia bajo su control, empezó a soñar con conquistas aún mayores. La India esperaba más allá de las montañas orientales. El océano que supuestamente rodeaba el mundo estaba en algún lugar más allá del horizonte. Era un conquistador que nunca estaría satisfecho hasta haber llegado a los confines mismos de la tierra conocida. En las llanuras de Gaugamela, donde el polvo del combate finalmente se asentó sobre miles de cadáveres, se había decidido el destino de 2 continentes. El viejo orden persa había caído, y en su lugar surgía un nuevo mundo helenístico que fusionaría las culturas de Oriente y Occidente. Era una revolución no solo militar, sino cultural, que transformaría para siempre la civilización humana.